Bueno, Bueno, dame un segundito con esa acá una cosa. Ya. tranquilo. Eh, Estamos ya aquí transmitiendo. Bueno, hola, muy buenos días. Un saludito para la comunidad de alta gerencia en propiedad horizontal. El día de hoy, miércoles 22 de enero del 2025, ya nuestro segundo programa de este año. Pues estamos transmitiendo vía Facebook porque resulta que tenemos, Hernán Alonso, un pequeño problema con nuestro canal y no pudimos hacer la conferencia directamente, pues como la hacemos siempre, por medio de nuestro canal, que es el canal de YouTube de Alta Gerencia y Propiedad Horizontal, pero pues se le envió la invitación a nuestra comunidad de Propiedad Horizontal. Sabemos que nos siguen, tenemos 880 seguidores, poquitos en Facebook, pero sabemos que nos sigue la gente. Vamos a ver, esperemos a que a que se conecten y pues que nos cuenten si, uy, perdón, que nos cuenten si nos están viendo y pues que participen también, ¿no? Que es lo importante, Hernán Alonso. Bueno, hoy tenemos a nuestro invitado. Él es Hernán Alonso Gómez, contador público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y tiene varias especializaciones, ¿sí? Pero el tema que hoy nos trae mi apreciado Hernán y audiencia es la inteligencia artificial. ¿Cómo aplicar esa inteligencia artificial mm, dentro de la propiedad horizontal, pero desde, obviamente, la perspectiva del contador público? Y pues yo creo que con la presencia de Hernán Alonso el día de hoy, pues vamos a poder tener una charla muy amena y le vamos a poder dar a nuestra audiencia pues unos tips que prácticamente ese es nuestro objetivo, darle tips a la audiencia, a estos contadores públicos que se desempeñan dentro de la propiedad horizontal y pues que no solamente tienen una sola copropiedad, sino que tienen 10, 15 y hasta 20 copropiedades. Entonces ahí es donde uno dice y empieza uno a preguntarse, mi apreciado Hernán, ¿cómo aplicar uno o sea, cómo hacemos para aplicar esa inteligencia artificial y cuáles serían esas inteligencias artificiales que nos podrían a nosotros como contadores públicos ayudar en nuestro día a día dentro de la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que podemos tener hasta 15 y 20 copropiedades a cargo? Muy buenos días, mi apreciado Hernán Alonso. Bienvenido. Muy buenos días, Elibet. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues digamos que mi inteligencia artificial, pues son este tipo de herramientas de tecnología que pues llegaron ya al mundo, ya va a ser pues prácticamente 3 años. Con este año estamos hablando que entraron en uso público en el 2022, finales del 2022, y ya llevamos 2 años largos y este año será nuestro tercer año con las IAs incorporadas en las actividades, digamos, cotidianas de las organizaciones. Entonces, pues, yo he venido también, digamos, propiciando algunos espacios donde hemos aplicado todo el tema de las IAs a la profesión, específicamente a los temas de la revisoría fiscal, de la misma contabilidad. El año pasado estuvimos en la Universidad de Antioquia hablando sobre el tema en una lectura inaugural e hicimos algunas demostraciones de cómo se puede usar las inteligencias artificiales en las actividades profesionales. Hoy, digamos que sobre todo en los temas de propiedad horizontal, que es como el asunto que tratamos hoy, hay una serie de cosas que tenemos que analizar y es, bueno, primero, pues evidentemente el volumen de trabajo que se han cargado muchos de los colegas con un sinnúmero de atención a este tipo de organizaciones que son, pues básicamente entidades sin ánimo de lucro y que están bajo una ley específica que tiene, pues esta ley, todo lo que tiene que manejarse en una propiedad horizontal, y en una ley está toda la estructura, la operatividad, todo el concepto de lo que implica el gasto puro de la organización. Sabemos que este tipo de propiedades horizontales funcionan es a partir de la parte presupuestal.
decir que la contabilidad es ya más una contabilidad de orden de presupuestal y que se lleva a la información financiera hasta los datos que van causándose lo que va sucediendo en la organización en ejecución de sus presupuestos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en las actividades de la profesión en apoyo a las empresas horizontales es, por ejemplo, vincular las IAs a la construcción de muchas herramientas como en el mismo presupuesto de la propiedad horizontal. Entonces, voy a compartir pantalla, Olivier. Espérate, yo miro acá cómo Sí. que por este lado. En configuración, te vas a configuración. Sí, Ah, no, perdón, al lado de configuración está presentar. sí, en presentar y acá Ujú. será archivo de video, compartir pantalla. Pues si lo tienes, sí, compartir pantalla. Correcto. Entonces voy a compartir la pantalla acá. Yo creo que todos están Sí. viendo mi pantalla donde está una IA que es la más conocida por todo el mundo, que es ChatGPT. ChatGPT. Ujú. También hay otras IAs, yo no sé si al abrir otras también lo dejé ver. Voy a abrir, por ejemplo, A ver. Cloud. No sé si ya ahí están viendo Cloud, No. ¿no? Entonces, ¿Le dices compartir pantalla o le dices compartir ventana? Bueno, se nos fue nuestro amigo Hernán. Démosle un segundo para que se conecte. Y pues nada, aproveche comunidad, usted que está en esos momentos aquí en vivo con nosotros, pues comparta esta información a su comunidad, a sus colegas contadores públicos para que aprovechemos esta oportunidad que nos está dando Hernán Alonso de compartirnos esas IAs que a nosotros como contadores públicos pues nos pueden ayudar mucho y obviamente aplicadas a la propiedad horizontal, porque pues ese es el tema que hoy nos reúne. Bueno, correcto. aquí estamos viendo, Hernán Alonso, ChatGPT, Y acá en está pantalla. Cloud, claro, Cloud, Cloud. sí, ajá, sí, sí, Bueno, correcto. acá, como pueden ver, yo tengo, pues aquí en mi computador, pues tengo todas las ideas que trabajo. Está también otra que se llama Gemini, que Sí, también me encanta ese. es chévere. Cloud, Gemini. Vamos a abrir acá en otra pestaña Cloud para que me quede abierta. También podemos abrir otra que es, hay una que se llama Copilot, que es la de Microsoft, ¿sí? Estas Ujú. IAs, hay muchas más, hay otro que se llama Napkin, es decir, hay una gran cantidad de IAs. Esta, por ejemplo, que se llama Morbi, que es una IA que se creó a partir de ChatGPT también, pero que está haciendo una integración con otras IAs, también existe, ¿no? Entonces hay Ok. muchas en hoy en día que están disponibles. Bueno, ya después de 3 años, las IAs han venido reduciendo el acceso público. Entendemos Que obviamente hay que que estas son pagarlas. ahora hay que pagarlas. Por ejemplo, vamos a trabajar con ChatGPT hasta donde nos permita esta que tengo, que yo les estoy mostrando de la licencia free, o sea, es la gratis. Eh, Ujú. Esta tiene, ya ahora en día, pues tiene cierto número de operaciones que te permite realizar y ya después bloquea y te dice, no, vuelva por allá en 2 horas o 3 horas o mañana y entonces está ahí la cosa, ¿no? Lo mismo, bueno, las otras como Copilot, Cloud también están entrando a bloquear los temas del acceso, ¿sí? Entonces, pues digamos que están allí como en esos procesos, ¿no? Evidentemente, tal vez es con el tiempo, digamos, pero todo lo que es Excel, todo lo que es el Office como tal, pues ya va a desaparecer, digamos, que no lo vamos a estar usando. Seguramente van a estar integrados como ya lo están aquí en Copilot. Y lo otro es que también mucha de la tecnología que usamos hoy en comunicaciones, como por ejemplo el WhatsApp y todo este tipo de cosas también en el corto plazo van a estar integradas a la inteligencia artificial. Es decir, que ahí va a haber una serie de cosas que tenemos que cambiar en la forma en que pensamos todo y cómo lo manejamos. Plataformas de información contable también ya están haciéndose con inteligencia artificial. El año pasado
Estuvimos en Medellín en el encuentro de contadores públicos que organiza la colegiatura y hubo la presentación de algunas aplicaciones que ya en realidad hacen todos los procesos técnicos en materia de contabilidad de forma automatizada con apoyo en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la IA? Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestras cuentas, pues hoy en día creo que muchos ya tienen acceso y ya conocen estas IAs, las han usado de pronto temerosamente, otros de pronto le hemos sacado más el juguito al tema, nos ayudan en muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, esta IA que es ChatGPT también tiene una cosa que llama explora los GPTs. Estos GPTs son una serie de herramientas de inteligencia artificial con usos ya específicos. Por O ejemplo, sea, si como vamos a... complemento para el chat GPT ¿serían complementos? Sí, digamos que sí lo podemos hablar como complementos, pero en realidad son desarrollos de diferentes compañías Ok. donde ChatGPT les da acceso a su IA propia, digamos, a su matriz de operación y lo que hace es que estas compañías usan la IA para integrarla a sus plataformas y desarrollar, obviamente, su plataforma con inteligencia artificial. Lo han hecho casi que todas las grandes plataformas que existen. Por ejemplo, si yo que trabajo en la parte académica también, en la Ujú. universidad, en investigación, yo usaba o venía usando históricamente una aplicación para trabajar en investigación, que es para hacer analítica cualitativa de datos. Se llama Atlas T, es una plataforma académica que se usa mucho. También he usado otra que se llama SSTP, creo que es que sí, SST, SST, que es una plataforma para analítica cuantitativa. Antiguamente estas plataformas pues, se usaban de forma, digamos, muy propia a lo que la plataforma ha hecho, pero ellas lo que hacen es que al tener acceso a ChatGPT, integran la IA a su plataforma y entonces hoy en día tenemos Atlas con IA y es más o menos lo que vemos aquí en estas herramientas de GPTs, que es, por ejemplo, una especie de PowerPoint, por ejemplo, que este PowerPoint integra la IA. Entonces, fácilmente tú tienes que hacer una presentación de algo que necesitas con urgencia, pues accedes a esta aplicación, este GPT, darle inicio a la sesión y muy rápido puedes pedirle a la IA que te ayude con una presentación. Le puedes suministrar información adjuntando archivos. Entonces aquí le puedes adjuntar desde tu computadora archivos, lo que necesites de archivos, los puedes adjuntar y con la IA le dices, vea, a partir de este documento quiero que me ayude a elaborar una presentación. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, con esta, a ver eh, si no nos hace una jugada, porque por acá Muy busquemos. interesante, ¿no? O sea, Sí, ya teniendo información, ¿cierto? Por ejemplo, pongámonos en el caso de los contadores públicos, hoy en sí, día nuestros softwares nos sacan ya prácticamente un informe, ¿sí? correcto. Nos arroja, por decir algo, hablemos de unos auxiliares contables. Con esos Ajá. auxiliares contables podríamos nosotros trabajar ahí, decirle, mira, de acuerdo a estos datos que te estoy generando, genérame por favor, o que te estoy dando, genérame por favor un informe o genérame un cuadro o genérame una gráfica donde se Sí. muestre mejor. Acá te hacen, en esta aplicación de slide de PowerPoint o PS o PDFs, es lo que hace es que te genera una presentación estilo PowerPoint, Ah, ok, ¿sí? ok. Estilo Ujú. PowerPoint. Y esa presentación la puedes pues, utilizar, por ejemplo, para una reunión, para una... Si tú puedes darle información, ella te la organiza en slide y lo puedes hacer. Entonces, digamos que era más o menos lo que estábamos tratando de hacer acá, cargar algún archivo desde el computador. Vamos a ver si por acá un archivo que no sé, por acá tengo acá unos archivos, espérame a ver. Digamos, no sé, por ejemplo, le puedo decir la norma de sostenibilidad uno que la tengo aquí traducida, y le puedo decir, Sí. eh, estoy a punto de entrar a
hago una reunión y debo hacer una presentación sobre la norma NIF S1, le adjunto un archivo para realizar una presentación rápida, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, elabore una presentación y le puedo decir que generalmente hay una clave en los prompts, esto es lo que llamamos prompt. Los O prompts que sea, son, cron es, es, perdona, Hernán, cron viene siendo como los mandos. sí, la orden que tú le das a la IA de lo que estás solicitándole, ¿no? Ujú. Entonces, como esta ya es una IA específica de presentaciones de PowerPoint, pues su especialidad es presentaciones. No necesito decirle que actúe como un experto en PowerPoint o ese tipo de cosas, porque pues eso es una IA especial para hacer presentaciones. Entonces no Ok. necesito decirle actúe como. Si estuviese en el ChatGPT general, tendría que darle a la IA, digamos, sus zapatos, digamos, ¿no? Es como, usted va a ser abogado, o usted va a ser contador, o usted va a ser revisor fiscal, o usted va a ser administrador de propiedad horizontal, para que la IA asuma esa, digamos, esa postura. ¿Qué es lo que hace? Que la IA, cuando tú le estableces, por ejemplo, actúe como un ingeniero, lo que va a hacer es que automáticamente va a traer toda su información que tenga que ver con la ingeniería, y si le dices ingeniero civil, pues va a traer toda su información de base como un ingeniero civil, es decir, que se va a colocar el cerebro de un ingeniero civil o el cerebro de un contador. Acá, como ya son GPTs específicos, ya tienen un mecanismo establecido de qué es lo que hacen. Entonces, le puedo decir que haga preguntas que requiera antes de realizar el trabajo, por ejemplo, ¿cierto? O dar la respuesta, como quieras, dar respuesta. Entonces, aquí lo que hace ChatGPT es que va a hacer un proceso de lectura. Dice, estoy revisando el archivo que tú adjuntaste. Voy a mirar cómo puedo elaborarte una presentación rápida, pero antes de que te haga la presentación, siempre como les es clave decirle que te haga preguntas antes. ¿Para qué? Porque la IA pues va, si tú le dices eso, pues ella automáticamente va a empezar a construir y seguramente tu presentación va a quedar con algunas falencias. La idea es que te haga preguntas claves. Entonces, por ejemplo, acá le dice, ¿debo enfocarme en un resumen general de la norma o en aspectos específicos como el objetivo, alcance, gobernanza, estrategia, métricas? Entonces, yo le puedo decir, vea, sí, uno, digamos que enfóquese en asuntos específicos, ¿sí? Le puedo Ujú. decir aquí en la segunda, dice, ¿cuál es el público? ¿Gente técnica, ejemplo, contadores, auditores o perfiles menos técnicos? Le voy a decir que perfiles menos técnicos, menos técnicos. Listo. La tercera pregunta que te hizo es que, ¿cuál es la duración? ¿Cuánto tiempo tienes para la presentación? O sea, ¿cuánto tiempo te dan en la reunión para que tú puedas presentar? Eso, pues obviamente aquí te dice, influye en la cantidad y en el número y en el nivel de detalle de las diapositivas. Vamos a decirle que tenemos 10 minutos o 5 minutos. 5 minutos. ¿Sí? Ok, listo, confirmado de esas preguntas. Aquí ya la IA empieza a trabajar. Primero te va a dar una serie de elementos como, vean, vamos a hacerlo así, vamos a enfocarnos en objetivos, en gobernanza, en estrategias, en métricas. Dice, bueno, voy a comenzar creando las primeras diapositivas. ¿Qué va a hacer él? Va a empezar a crear diapositiva por diapositiva para que tú la vayas aprobando y de esa manera al final tengas toda la presentación. ¿Prefieres que haga una búsqueda adicional para enriquecer los puntos, por ejemplo, datos recientes? Le digo, sí, ok, me parece bien. Haga búsquedas adicionales, ¿cierto? O sea, que no se centre solo en el archivo que yo le entregué, sino que también vaya y haga una búsqueda sobre información que tenga que ver con esto y empiece. Y entonces ya las hizo. Aquí ya está, ya yo le puedo decir que permita el uso de la aplicación de slides en PowerPoint
Y aquí pues ya está aquí, voy a realizar las búsquedas adicionales, voy a generar, dice, diapositivas en bloques de 3, es decir, que te va a sacar un pequeño paquete de 3 diapositivas, 3 slides, y luego, si te parecen bien y los apruebas, te hace otros 3 y vas avanzando en el proceso de la construcción. Pero es muy rápido porque no requerías hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen informes financieros o datos, o reportes, generalmente las propiedades horizontales y la gente en propiedades horizontales tiene diferentes disciplinas o algunos no tienen altos niveles de educación. Entonces, aquí por ejemplo está Ah, la mira, presentación, ahí ya está, ¿sí? La primera. Introducción de NIF 1, requerimiento general para información financiera sostenible, utiliza el objetivo, el alcance, el impacto esperado, ¿sí? Aquí puedes descargarla, ya te estamos haciendo la segunda, aquí está la segunda, ¿sí? Y aquí ya, luego aquí empieza a trabajar en la tercera. Entonces, iba a hacerlo así, va a hacer ese ejercicio una por una, ya luego tú las puedes descargar, puedes pedir que mejore algo, que cambie, por ejemplo, el orden de la presentación o que la diapositiva puede ser otra, ¿sí? Entonces, ujú. de esa manera, estas GPT lo hacen. Otro GPT que hay, bueno, dejémosla ahí que termine de esto de trabajar. Está haciendo aquí, está hablando con el GPT para construir la otra, la de Metric. Discúlpame, Hernán Alonso, te interrumpo. Mira que em, tú lo estás haciendo basado en es prácticamente un escrito lo que tú tienes, ¿cierto? Y le dices, hazme presentaciones, Sí, hazme slides. Mira que también, sin irnos más allá, nuestros administradores de propiedad horizontal, pues ellos también tienen que hacer su presentación. informe, ¿sí? Sí, Y su presentación. Entonces, miramos muchos o nos damos cuenta de muchos administradores que a final de año pues están llenos de trabajo y empiezan a saturarse de trabajo y empiezan a decirle a los asistentes, venga, hágame una presentación de este informe, hágame una presentación de este otro informe. Y la realidad es esa, que tanto nuestros contadores como nuestros administradores de propiedad horizontal no solamente tienen una copropiedad, sino que 10, 15 y hasta 20. Entonces, mira esta herramienta tan sencilla, y veo que es muy sencillo de manejarla, pues cómo sí, le puede a nuestros administradores también servir, ¿no? Ya correcto, te da una presentación y recordemos también, Hernán, y tú me corriges, tú que eres docente, las presentaciones deben de ser muy fáciles a la vista, no tienen que ser una cantidad de información, sino lo entonces, más básico y el resto se supone que tú todo lo tienes aquí en tu cabeza, ¿sí? claro, Y es sencillamente ver una palabra y sobre eso empezar a hablar, empezar a informar, ¿no? correcto. Entonces, Es, mira es lo que la- nos puede ayudar esto tan sencillo que nos haría la tarea a los administradores también. Correcto, total. No solo eso, sino que si pasamos a ChatGPT estándar, se pueden uno puede crear sus chat GPT personalizados. Decir que Ok. tú lo que haces es personalizar la IA de acuerdo a tu perfil profesional, tus áreas de interés, todo ese tipo de cosas, para que la IA entienda mucho más con quién está interactuando y de esa manera te suministre mucha más información que es pertinente a lo que tú haces, a tu quehacer. Entonces, el Mm, personalizar por ejemplo, ChatGPT también tienes eso. Lo mismo pasa con las demás. Gemini Cloud también puedes personalizarlas, es decir, que tú puedes darles el perfil, explicarles quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Otra cosa que pasa con las IAs, sobre todo, por ejemplo, con ChatGPT, no es publicidad paga, digamos, pero pues es una herramienta que es como hablar de Excel hoy en día, y hay sí, que sí. ser conscientes es que tú puedes desarrollar el GPT para específicamente el cliente. Entonces, lo que haces allá es que cuando tú creas el ChatGPT, haces una programación de una herramienta
no, yo no lo he hecho, nunca lo he hecho, pero sí sucede. Por ejemplo, esta aquí que están viendo que se llama Intet Paper IA, Intet, Sí, esto es de una entidad de este profesional que se llama Gerardo, que es un profesor, un doctor mexicano, trabaja con una universidad en México, y él para el desarrollo de los papers de trabajo desarrolló con ChatGPT esto que se llama Intet Paper IA. Entonces, esta IA ayuda a hacer artículos científicos, a hacer la revisión, aplica un método de este instituto que es donde él trabaja, que es el Instituto de Tecnología para la Fundación ITEC de México, y aquí ya está programado con una serie de parámetros como de pasos a pasos que se deben de seguir. Entonces, ¿qué pasa uno, por ejemplo, con una propiedad horizontal? Tú tomas la estructura de la propiedad horizontal, todo lo que es la propiedad horizontal, su estatuto, miras toda la estructura, analizas la operatividad, la forma en que funciona, todo, y lo parametrizas con ChatGPT y creas una IA para específicamente, por ejemplo, una propiedad horizontal X. La propiedad horizontal B es diferente, pues puede tener similitud, pero es diferente similitudes. Ujú, en ujú. tamaño, tipo de estructuras, si son apartamentos, lo otro son casas, o lo otro son áreas comerciales, etcétera. Yo lo que hago es estudiar cómo funciona la operatividad de cada propiedad horizontal, y lo que hago con la IA es crear todo el esquema de algoritmos. Los esquemas de algoritmos son este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu investigación? Quiero hacer un paper. Entonces, esta es una propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene este proceso. Compras, ¿compras de qué? De suministro, de tal cosa. Entonces, la IA empieza a hacer todos los procesos de forma automática, y básicamente se convierte en esa herramienta que prácticamente entra a administrar de forma automática toda la propiedad horizontal. Es decir, que el administrador, el contador, no tiene que estar haciendo nada de esas cosas técnicas, mecánicas, que toca hacer esto, que toca enviar un documento, que toca enviar cosas. No, ella ya está programada, y le incorporas acceso pues a diferentes herramientas para que ella los asuma. Entonces, por ejemplo, hay una guía que crearon el año antepasado, ya el año pasado la lanzaron, que se incorpora a la plataforma de tecnología de información de la entidad, y ella toma, por ejemplo, todos los movimientos del extracto bancario de tu banco, Sí. y toma todo el auxiliar de tu banco y te concilia en menos de un minuto, te hace la conciliación bancaria. Ya, simplemente das Súper. y él automáticamente la concilia, ¿sí? Y Ok. la hace la eh, digamos que ChatGPT puede ayudar con ese proceso, es decir, que si yo me paso aquí a ChatGPT y le adjunto un extracto de un banco y le adjunto un auxiliar de una cuenta del banco y le digo que cruce, que haga la conciliación bancaria, esta IA te la concilia. Pero obviamente que va a empezar en un proceso de entrenamiento, entonces las primeras conciliaciones seguramente no van a ser perfectas, pero entre más la uses y más le enseñes a conciliar, pues ella te va a conciliar perfecto. Y lo que Ok. tienes que hacer es mantener el diálogo. Entonces, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, por acá, no sé, una guía de capitalización, unas preguntas que hice en un momento. Si yo actúo como experto en impuestos y le digo qué Ujú. aspectos tributarios debe considerarse en Colombia sobre la capitalización de utilidades acumuladas en una sociedad por acciones simplificadas, y hágame las preguntas que considere necesarias, pues me aborda el tema, me hace las preguntas, yo le respondo las preguntas como hicimos con el ejercicio anterior, y me Ah, empieza a decir, ok, gracias por la información, con base en esto, vea, esta es la respuesta. Y ya te dio toda la respuesta basado en información. Yo puedo, esta, por ejemplo, estaba aperturada desde el año pasado, tal vez en algún momento esa pregunta, pero como esta es la sala en que yo ya hablé de capitalización de utilidad, yo le puedo seguir haciendo sí. preguntas acá sobre este tema, y ella como dice, ah, venga, teníamos esta conversación y yo me acuerdo que le dije esto, venga, sigue. Entonces, ¿qué otra cosa hay? Y puedo seguir trabajando sobre el tema. Entonces, lo O mismo, sea tú que, creas, perdón, Hernán. sí, Hernán, disculpa que te interrumpe. O sea que entre más preguntas tú le realices, pues va a ser mejor más y experta. y va a ser más experta en el tema y va a ser Correcto. más precisa en los resultados que te esté dando.
y te va a entiendo. dar, y te va a ir dando respuestas mucho más cercanas a lo que tú manejas. Es Ok. decir, la IA, entre más te conozca, es mucho más precisa para irte dando respuestas que realmente te van a ser útiles y no te va a dar respuestas locas, ¿no? Por eso, cosas claves es, por ejemplo, cuando utilizo ChatGPT, es establecerle en qué calidad actúe. ¿Sí? En este caso, este diálogo es con solo un experto en impuestos, ¿no? Si Ujú. yo siempre voy a hablar sobre capitalización de utilidades y voy a hablar con un experto en impuestos, pues tengo que acceder a esta conversación porque aquí estoy hablando de ese tema con él y este es un experto en impuestos. Si yo voy a hablar de capitalización de utilidades desde un asunto diferente a los temas tributarios, como una estrategia financiera, entonces tendré que más bien crear un diálogo, un chat, Eh, digamos, aparte y darle el estatus de experto financiero y decirle con la pregunta. Entonces seguramente esta respuesta va a ser diferente. Voy a copiarla acá y voy a crear una. Le voy a decir aquí que no que actúe como experto en impuestos, sino actúe como experto en finanzas, negocios, por ejemplo. Hernán, o sea que no es recomendable, digámoslo así, hablemoslo así, revolver, ¿sí? ¿Sí? Los temas, sino que para cada tema tener como su salita, ¿no? No por cada tema, sino por cada experto. Es decir, yo puedo tener un Ok, experto en administración de experto. propiedad horizontal, yo puedo tener un experto, un abogado experto en propiedad horizontal y puedo tener Ok. un contador experto en propiedad horizontal. Todo experto. Entonces, ¿qué pasa? El diálogo es con el experto, el chat es el experto. Es como, por ejemplo, yo hablo contigo, ¿no? Y Ujú. tú tienes una experticia. Siempre que hable contigo, pues tú me vas a hablar de tu experticia porque Desde eres tu tú. experticia, claro. Aquí lo Ujú. que estoy haciendo es que abro un chat y le doy un perfil de un experto. Entonces, mira, por ejemplo, aquí la respuesta que me da este chat que apertura ahorita, pero con un experto en finanzas y negocios. Le hago la misma pregunta al experto en finanzas y negocios, pero aquí ya empieza a hacerme preguntas, pues obviamente desde un asunto mucho más financiero, ¿no? Financiero. Ujú. Exacto. Entonces yo tendré que darle las respuestas y él me va a empezar a dar me va a dar respuestas de aspectos financieros. Es la idea de las IAs, es tener experticia en temas y darles el perfil. ¿Qué puedo hacer? Otra cosa que hacen muchas las personas es, por ejemplo, le digo que actúe como experto, pero luego le digo, no, vuélvase ahora experto en otra cosa. Entonces, como que la sala, ahí empieza a decir, bueno, soy experto en finanzas, pero ahora quiere que sea experto en tributaria, pero ahora quiere que sea experto en contabilidad. Entonces, el diálogo se vuelve un poco confuso para la misma IA, porque cada vez que le cambies el perfil, pues ella ya como que no tiene en cuenta lo anterior, sino empieza un nuevo camino y pues se estaría como digamos, deteriorando la intencionalidad que tú tengas de tener un experto que te apoye. Si ustedes, por ejemplo, tienen asuntos jurídicos en una propiedad horizontal, pues lo mejor es tener un chat aperturado donde yo a ese chat le esté preguntando cosas a un experto en derecho en propiedad horizontal y él siempre va a dar respuestas en ese orden. Y cada vez que yo tenga que preguntarle al abogado, pues en cambio de llamar a un abogado, lo que hago es acceder al chat de la IA experta en derecho en propiedad horizontal o a la guía del contador experto en propiedad horizontal. Entonces, en realidad, pues como ven, las IAs con el tiempo van a eliminar una cantidad de labores cotidianas que hoy se utilizan. En realidad, por ejemplo, la contabilidad es uno de los asuntos que en el corto plazo no se hará porque las IAs lo van a hacer. ¿Sí? La contabilidad como tal. Es decir, usted, por ejemplo, hoy en día hace una factura y genera esas facturas electrónicas. Estas facturas electrónicas van a una base de datos y la IA se conecta con las bases de datos de facturación electrónica y fácilmente descarga la facturación electrónica y hace la contabilización. No necesita que nadie Bueno, esté haciendo el proceso de ir a buscar la factura o descargarla en el correo electrónico y luego abrirla y mirar de qué se trata y decir, ah, sí, contabilicemos esto así, así, entonces pan del auxiliar o el contador digita
y hace la causación y hace los impuestos. No, la IA automáticamente sabe que cada vez que se genera la factura y llega el mensaje de la factura, ella ya lo lee, descarga, hace el proceso, porque ya está, digamos, digamos, ha sido capacitada con ese ciclo de trabajo y ella lo va a hacer automático. Entonces, usted lo único que tiene que hacer seguramente serán auditorías para verificar la información y en aquellos asuntos donde la IA no hizo bien el proceso, explicarle qué fue lo que quedó mal, darle la orden, o sea, ajustarle el algoritmo. Cuando tú le estás dando órdenes, todo esto que hacemos nosotros acá, por ejemplo, estas preguntas y todas esas preguntas que hacemos, por ejemplo, acá esto es todo un programa de SARLAF, de estudios sobre el SARLAF, ¿sí? Le digo acá, actúe como experto en administración de riesgos, y le empiezo a decir, explíqueme qué es el SARLAF y que me haga preguntas sobre eso, y yo puedo estudiar un tema a profundidad con apoyo de la IA. Entonces, por ejemplo, esto hace que la IA empiece un proceso de aprendizaje, y todo esto que yo le doy acá es como algoritmos. Algoritmos son órdenes lógicas que la IA toma para empezar a ejecutar esas actividades. Entonces, como les decía, yo puedo crear un chat, un GPT especializado en una propiedad horizontal X, que conozca todo lo de la propiedad horizontal y le voy, con el tiempo, le voy dando todo el manejo. Y Parametrizándola, prácticamente. claro, en el futuro las IAs van a estar administrando las propiedades horizontales, van a estar haciendo la contabilidad, van a estar haciendo todo a partir de las órdenes, o sea, de los algoritmos que nosotros les damos. ¿Sí? Bueno, Hernán, yo tengo una pregunta y es la pregunta que todo el mundo se hace y, o sea, para mí está claro, Sí. pero pues tenemos también personas que dirán o que piensan y que se han preguntado, bueno, ¿será que esto de la inteligencia artificial nos va a nosotros como contadores, como abogados, como administradores, como psicólogos, como arquitectos, en fin, nos van a desplazar? Con toda seguridad ya lo está haciendo. Con toda seguridad ya lo está haciendo. Mira que, por ejemplo, el año pasado, como le digo, en el evento que estuvimos en Medellín, presentaron 2, 3 aplicaciones nuevas que prácticamente eliminan el trabajo de la analista de conciliación bancarias, ¿sí? Y también hay una que elimina la labor de causación. Es decir, ya no necesito nadie que me haga causaciones contables, ni tampoco necesito nadie que haga conciliaciones bancarias. Por ejemplo, una conciliación bancaria de algunas propiedades horizontales, pues tú te tirabas 2, 3 días haciéndola porque son Sí, que sean extractos. de mil Sí, apartamentos, imagínate, 40.000 400. apartamentos son 1.000 consignaciones en teoría mensuales, más todas las Ujú, operaciones de pagos ujú. que hagan, pues estamos diciendo que supere 1.500 operaciones al mes. Conciliar ese banco era una tarea de una semana, ítem por ítem. Ahora simplemente con que tú le des la orden a la IA, al hacer el enter, hace este tipo de procesos como el que hicimos hoy, y en segundos tienes la conciliación bancaria de más de 1.500 operaciones. Ya la plataforma existe, ¿no? Ya existe en el mercado y tú ¿Así? simplemente la adquieres y la integras a los programas y ya, ¿Qué nombre listo. tiene? ¿Qué nombre tiene, Eh, Hernán? el Payal se llama. Payal. Payal. Ok. Esa plataforma existe. Por ejemplo, también ya sabemos que hay software como Alegra que tiene inteligencia artificial y ya hace causación automática, hace muchos procesos, incluso hasta ya están trabajando sobre la generación de pagos automáticos, es decir, que cuando tú causas factura y todo tiene la fecha de pago y todo, pues la IA sabe que hay que pagar la factura de tal fecha y la única que hace ella es revisar que existan recursos en la cuenta y hace automáticamente el pago, se genera automáticamente todo. Entonces tú le das acceso. Lo que les digo, a medida que avanzan, se integran mucho más a lo cotidiano, a lo que nosotros hacíamos. Ya no necesito entrar al banco y todo, ¿no? Ya en el corto plazo, estas IAs van a estar haciendo todo tipo de operaciones automáticas. Lo único que necesitan es que tú autorices, ¿no? Algo así como un mundo muy, tal vez utópico en este momento, pero que funcionaría a partir de órdenes. Oiga, ¿cómo le hace? La primera IA con la que nosotros interactuamos de forma eficiente
es, por ejemplo, Google y Alexa y ¿cuál es la otra? ¿Cómo se llama la otra? Alexa, Google que Siri, tú... ¿Cuál? Siri, ¿Cómo es la otra? Siri. Siri, eso, Siri. el de Apple. Siri, el de Apple, eso, lo mismo. Entonces, por Ujú, ejemplo, yo recientemente estuve con un amigo muy cercano de infancia que pues vive muy metido en la tecnología y su apartamento está automatizado con Alexa. Entonces llega y dice, Alexa, préndeme la luz, te prende la luz. Alexa, ponme música. Alexa, ponme a hacer un café. Y, pues, desde que tengas todo allí, él ya hace, ¿no? ujú. En el corto plazo, pues fíjate que las máquinas son mucho más desarrolladas para cosas. Entonces, imagínate, por ejemplo, una propiedad horizontal, por ejemplo, las robotinas que hacen aseo ya están integradas con un programa de inteligencia artificial. Entonces, sencillamente, si tú programas todo lo que es el aseo, pues fácilmente en el corto plazo, lo que haces es que adquieres robotinas y las dejas en toda la propiedad horizontal y ya ellas hacen el aseo. Entonces salen, limpian, lavan, brillan, todo lo que tengan que hacer y Sí, vuelven a sí, sus sí. sitios, automáticamente Ten- se limpian y ten- lo que hay que hacer es mantenimientos. tengo una amiga Ujú. que se compró una maquinita que le limpia todo el piso Sí, y la máquina es súper inteligente. Ella le pasa por debajo, ella no correcto. choca, Sí, etcétera. sí, sí, rutinas. Mira, mi apreciado Hernán, tenemos aquí en Facebook, nosotros estamos en estos momentos transmitiendo en Facebook, ¿no? Sí. Porque la plataforma de YouTube, pues la tenemos, se presenta un inconveniente. Entonces tenemos aquí a Flor Nidia Camacho, ¿sí? Que nos dice, ¿cómo personalizo una IA para copropiedad? ¿Cómo la personaliza? Sí, bueno, lo que le decía, Sí. no he llegado al nivel de programar un chat GPT para eso, pero evidentemente yo le puedo incluso decir aquí al mismo chat GPT que actúe como experto en desarrollo de GPT para, por ejemplo, una propiedad horizontal. Vamos a ver, cierto, y le puedo decir cómo, aquí está. La misma IA te va a enseñar cosas, es decir, que lo que no sepamos sobre la IA, le podemos preguntar a la misma IA y la IA nos va a enseñar. Entonces yo soy administrador de una propiedad horizontal y quiero usar chat GPT para automatizar la gestión que se realiza, ¿cierto? Ujú. Le puedo decir ahí cómo puedo hacer esto y vamos a preguntar a la misma IA cómo lo puedo hacer. Y entonces, mira, aquí te dice, automatizar la gestión de la propiedad utilizando ChatGPT puede facilitar significativamente la administración de las tareas, comunicación con residentes y manejo de documentos. A continuación detalló cómo podrías implementar ChatGPT para optimizar procesos en tu PH. Entonces te dice, mire, funciones a automatizar, por ejemplo, atención a residentes, respuestas a preguntas ¿Qué sería? frecuentes, horarios, normas internas, procedimientos de pagos, etcétera, registro de solicitudes para mantenimiento de quejas, envíos o recordatorios. Todo esto lo puedes automatizar. ¿Sí? Gestión de Ajá. documentos, redactar y personalizar cartas, actas de reuniones y comunicados. Eso es otra cosa que hace IA, ¿no? Que tú puedes tener una reunión de consejo de Sí. administración, no necesita tomar notas de acta. Integre una IA a la reunión y al final dígale a Sí. la IA que le haga el acta y él le hace el acta. Se la hace en Ok. cuestión de menos de un minuto, ya está el acta hecha, solo revisarla, mirar que todo quedó. Ya no faltó tal cosa, integre esto que nos faltó en el acta y él vuelve y repite el acta run, la redacta y ya quedó el acta. Entonces ustedes la pueden dejar aprobada inmediatamente. Puede hacer resumen de la normativa interna y de legislación, hacer gestión digital de archivos, como certificaciones, búsqueda de documentos, clasificaciones, perdón, y apoyar en la toma de decisiones. Por ejemplo, para presupuestos y gastos puede apoyarte y hacer un resumen de encuestas o votaciones que se realicen en reuniones.
También puede hacer comunicaciones automatizadas, como crear correos electrónicos o mensajes para grupos de WhatsApp y traducción de mensajes para comunidades multiculturales, ¿no? Por ejemplo, eso es interesante. Si en la propiedad horizontal viven personas que no son de habla español, eh, Ujú. pues yo le puedo pedir a la IA que haga un mensaje, una comunicación automatizada y que tenga en cuenta que en la propiedad horizontal, bueno, ni siquiera tengo que decirle que tenga en cuenta, sino que si yo ya le suministré información de quiénes son los habitantes y le digo que tiene que hacer la comunicación en los diferentes idiomas, pues ella ya considera si hay una persona que habla inglés, hay una persona que habla alemán, hay una persona que habla francés, pues te saca la misma comunicación en los tres idiomas y se la transmite a las personas. ¿Cómo hace la configuración e implementación? Entonces, mira, acá está todo el proceso. Creas un sistema de entrada y salida, integra las técnicas, acá te sugiere plataformas, ¿no? Formas. ¿Sí? Te dice, por ejemplo, cómo lo puedes ir haciendo. Haces el Hace entrenamiento, aquí está todo el tema del entrenamiento, ¿sí? Cómo le Ujú. entrenas, le defines los roles, todo ese tipo de cosas. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un flujo de automatización. Te hace un ejemplo, te dice qué herramientas te recomienda, mira, de una vez, Ujú. ¿sí? Cómo maneja la gestión de datos y cómo maneja la interfaz, ¿no? Estas son plataformas para hacer interfaces. Y luego te dice cuáles son los beneficios. Y entonces ya si tú quieres decirle, bueno, yo necesito que me ayude, con esta misma IA te va a ayudar, te va a ir haciendo. Recuerden que la IA, por ejemplo, hace programación. ChatGPT hace programación. Entonces yo le puedo decir, sí, ¿sabe qué? Voy a usar una plataforma como Tilda para hacer las interfaces. Voy a usar Google Sheets, voy a trabajar integrando eso obviamente con ChatGPT, voy a trabajar esta plataforma, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, ¿cómo hago? Y ella misma te va haciendo el código fuente y te lo va generando. Obvio, por ejemplo, los ingenieros de desarrollo están ya pensando en qué hacen porque evidentemente las IAs hacen el desarrollo de una programación de un software. Yo puedo decirle que me haga un software contable y ella me lo desarrolla. Tú le dices qué lenguaje y todo, pero lo que vas a tener que pagar son unas licencias, montas y él desarrolla. Pero ¿para qué necesito un ingeniero? Para que me revise los códigos que estén bien, porque esa parte sí hay que hacer la auditoría. Es decir, básicamente nos volvemos más auditores que quienes hacemos el hacer lo va a realizar las IAs. Y el proceso de supervisión aún lo seguiremos haciendo los seres humanos, aunque ya hay IAs que hacen también la auditoría. Pero Es que pues, para allá todo, iba, sí, perdón, Hernán, para allá iba. O sea, yo te estoy escuchando muy atentamente y para mí está claro cuando hablamos de una conciliación bancaria, es ajá, prácticamente como una auditoría, digámoslo así, podríamos llamarlo así. Entonces ya hay forma de hacer la auditoría y entonces ya nosotros como persona, el ser humano, pues no va a ser tan esencial en una auditoría. Es correcto, sí, simplemente alimentarla con la información y ya, y listo. Y darle sí, los parámetros que son, ¿no? correcto. Es que en esencia las inteligencias artificiales sí van a eliminar actividades que son técnicas. Todos los procesos técnicos e incluso los tecnológicos van a ser totalmente asumidos por inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces ya vieron, el año pasado Elon Musk ya sacó los robots que hacen atención a las personas. Es decir, ese nivel de desarrollo está en el corto plazo. Tú vas a Japón, en Japón no hay hoteles que son totalmente automatizados desde hace muchos años. Ellos ya usan tecnologías Ellos ya que usan la inteligencia artificial hace rato. sí, ellos hace rato usan inteligencia artificial. Hay una persona que viaja, un empresario que conozco que viaja a Japón de forma recurrente. En una ocasión charlando con él me decía, mira, yo me quedo en un hotel donde yo jamás he visto una persona, nunca. Dice, ¿en serio? ¿Usted no, nadie. Usted lo programa por una plataforma, llega al hotel, hay un escáner para su pasaporte y él ya le tiene asignada la habitación y todo. Coloca usted sus maletas en un ascensor y cuando usted suba al ascensor sus maletas están en la habitación. Tiene el acceso allá. Si usted quiere comer algo, pues le pide la orden. Hay una especie como de Siri
le pide la orden, oiga, quiero papas fritas con hamburguesa para mi cena esta tarde, quiero que me la entregue a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche le está llegando a su habitación la hamburguesa con las papas fritas. No, no es Mira, que... mira que, sí, no es nada del otro mundo. Mira, en Ámsterdam, el año pasado, en un restaurante dentro del aeropuerto, estábamos con mi esposo esperando el avión, sí, estábamos haciendo escala, y cuando nos va llegando un robot, pero estilo mesa, Sí, ¿sí? O sea, sí, es el robot como con su mesa allí, ¿no? Entonces llega y le dice a uno, bienvenido, y resulta que la mesa por los lados tenía como unos, ¿cómo te digo? Era como que esos lados estaban en negro y era como que lo que le mandaba la señal, ¿no? Entonces, sí, bienvenidos al restaurante ta, 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 ¿sí? Su número de mesa es el 165. A disposición el siguiente menú. Plim, entonces te bota, y entonces se levanta como una pantallita, clic, hace así, y empieza a botarle a uno allí el menú, gracias. ¿cierto? Y No, dice, por favor, escoja. Entonces tú simplemente le das tip o simplemente lees lo que quieres, ¿sí? Y listo, él sale y se va y empieza y llega, eso sí, te da vuelta, te da vuelta, te da vuelta, y te llega a la mesa y te llega con el pedido. claro, así es. O sea, Entonces, no lleva hay eso que ir a la mucho más propiedad allá. horizontal, llevas a la propiedad horizontal, pues vas a tener bots que hacen los procesos automáticos de gestión administrativa, contable, procesan los datos, sacan los reportes, y robots que hacen actividades de limpieza, de mantenimiento, de ingreso. Por ejemplo, nosotros hoy en día usamos en las propiedades horizontales reconocimiento facial, ¿cierto? Para acceso a Sí, puertas. O también utilizas huellas, sí, huellas también. digitales, ¿cierto? O utilizas un chip de acceso, ¿no? Sí, chip de proximidad. Correcto. Que tienes que cargar Ujú. simplemente una tarjeta con un chip de acceso en tu ropa, y cuando vas ingresando a un sitio, pues si esa tarjeta te da el acceso, te abre las puertas. Es decir, eso es uso de tecnología para automatizar procesos. Ahora, integre eso a una inteligencia artificial y verás cómo se repotencia todas estas tecnologías que han venido automatizando procesos. Ahora con IA, ¿cómo van a funcionar? ¿Qué tipo de información te puede dar? Estadísticas, seguridad, o sea, muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento, ya no tienes con quién discutir, por ejemplo. O sea, yo en ese momento puedo ir a una oficina de administración profesional y literalmente agarrarme de los pelos con el administrador por algo. En el corto plazo, esto elimina esto porque sencillamente lo programas, y cuando tú vas a hablar con la administración, pues en realidad te va a responder un bot. Es decir, que tú tienes un chat, por ejemplo, de la propiedad horizontal y haces preguntas, ahí no te está respondiendo nadie. Te está respondiendo un ¿No? bot de una IA que hace Ujú. ese proceso de comunicaciones, respuestas, le va a indicar de acuerdo al reglamento de la propiedad horizontal cómo tiene que comportarse o por qué lo están sancionando. Y usted por más que pelee, pues no va a pasar de ahí porque nadie le va a responder Nadie le va a literalmente. responder. No va a Ujú. haber una confrontación porque la IA no hace confrontación, ¿no? O sea, incluso le va a decir, señor, usted está ofuscándose, siento que su presión arterial está subiendo, le llamo a una ambulancia, porque automáticamente ella actúa, es como ¿Tú te una... imaginas? Sí, ¿Tú te claro. imaginas que le... Es genial, o sea, ¿a dónde vamos a ir a parar, Hernán? A mí, ¿sabes qué me preocupa? Haciendo aquí un paréntesis, yo no sé si de pronto tú te llegases a ver. A partir de ahí, te soy sincera, dejé de ver Homero Simpson. Yo era una fan de Homero Simpson. Sí, Cuando una vez vi una película, y a mí eso no se me quita de la cabeza, y ahora que estamos hablando de esto, yo digo, Dios mío, ¿hacia dónde vamos? Hernán, Homero Simpson sentado, literal, ¿sí? Súper gordísimo, sin movimiento, porque todo era a través de robots. O sea, quiero agua, te sí, traían el agua. Quiero ducharme, te duchaban. Quiero comer, te traían la comida.
quiero ver una película, te la colocaban, ¿sí? Quiero leer el periódico, te lo colocaban. O sea, era increíble. Y ¿Tú a partir de ese viste momento, Wally? a mí no ¿Viste me siguió Wally? gustando. ¿Viste Wally? No, no, ¿Wally? no, 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 no la he ¿Has visto. visto la película de Wally? Bueno, pues ese es un futuro así, ¿no? Ese es un Wally. futuro. Es un futuro. Ujú. Wall-E es una cosa que muestra una sociedad en la que todo está dirigido y administrado por una IA. Todo, alimentación. Ustedes saben que, por ejemplo, en Israel ya se desarrolló la comida procesada a partir de una enzima, producen alimentos. Entonces usted quiere un pescado y la máquina le hace un pescado. No hay que ir a pescar, no hay que ir al lago, no Ujú. hay que sacar el pescado, ni hay que tener una cadena de frío para el pescado hasta que llegue a su plato. No, simplemente ellos ya tienen una tecnología que es una proteína, desarrolla una proteína, la replica y si tú quieres un pescado o pides un cerdo, el computador te la hace y lo que hace es que te la imprime con una impresora 3D, la proteína que desarrollan, que es una masa que se fabrica, la inyecta con una impresora 3D y te imprime un pescado y ya, tienes tu pescado. Ya la tecnología ya está hecha, Bueno, está desarrollada. es, es, Ahora, eh, la del pescado, no no la había escuchado. Sí había escuchado la de la creación de armas, ¿sí? bueno, Con el, la comida ya se crea también. La ay, comida Dios mío, ya es químicamente desarrollada una proteína que tú, si la pides como cerdo, pues te la imprime como una chuleta de cerdo y te sabe a cerdo. Si la quieres Hernán, como pescado, te la imprime como pescado y te sabe a pescado. y te sabe pescado. Bueno, Hernán, yo voy a hacer una pregunta ridícula. Yo sé que de pronto va a parecer ridícula y estúpida y me perdonan la expresión. Sí, Puede sí, llegar, de esto que estamos hablando, puede llegarse a dar de que uno diga, creemos un ser humano. O sea, yo he escuchado de los clones, ¿sí? De todo sí, lo que existe, que se puede, pero así, partiendo desde ahora, así como tú me dices, se ha creado ya esa masa especial y entonces te llega al plato el pescado, te llega al plato el marrano, el sí, cerdo. De esa misma forma podría uno decir, no, pues venga, yo quiero crear, no sé, el hombre perfecto o sí. la mujer perfecta. ¿Podríamos? O sea, una Mm, pregunta, pues les estoy haciendo preguntas ya tú puedes comprar una compañía, una compañera en China, ya puedes comprar una compañera para tu casa. Es decir, de mire un que robot. voy a decir algo un poco, no sé Dígalo, si dígalo, suene dígalo. fuera de tono un poco, Ya, pero por ejemplo, si hay algo que uno deteste como hombre es que llegue a la casa y que la mujer lo cantaletee. Pues yo ya tengo una solución. Voy a China y me compro una mujer robótica y ella yo sé que cuando llegue no me va a cantaletear, sino que me va a atender muy bien. Ya las ay, venden. ¿verdad? Las venden, las venden. Pero por eso, robot como tal. Robots como una mujer Mm, con mm, aspecto, tú puedes escoger el aspecto que quieras. Si a ti te gusta una hermosa morena de ojos verdes, de su cabello rizado, hermosa, mm, con unas medidas perfectas y que sea, y con características ya de tipo que sea muy atenta, te trate bien, todos, pues la programas y te la venden. Tú la puedes comprar. sí. En China las venden. Bueno, vamos a tener que ir a China este año. Ay, Dios mío, o el próximo, porque. Bueno, mira, estoy haciendo acá un ejercicio Ajá. con propiedad horizontal y le voy a decir que elabore un presupuesto para un conjunto residencial de 1.500 unidades, ¿sí? Y le voy a decir aquí que haga preguntas que requiera antes de realizar la labor. Listo. Entonces, esta propiedad aquí ya me va a decir, bueno, de una vez me está diciendo, bueno, qué tipo de propiedades son, qué características son las preguntas que me está dando acá, mira, para poder hacerme el presupuesto, Ah, qué bien, mira. ¿sí? Es decir, aquí ya te está indicando todo lo que necesitas considerar para el presupuesto, algo que seguramente a nosotros se nos olvida en el momento de hacer un presupuesto, aquí ya te está diciendo, bueno, todo lo que necesitamos. Respóndame estas preguntas y uno le va a hacer respuesta a cada una de sus preguntas, ¿sí?
y al Ujú. final le puede decir, oiga, elabóremelo en formato tabla, ¿sí? O en Excel, elabóremelo en Excel, en formato tabla en Excel, y él te va a elaborar el presupuesto en Excel. Ajá, ok. Te hago una pregunta. Allí por lo menos cuando, mira que ahí en el anterior ejercicio era una sola pregunta, o sea, Sí. decía pregunta número uno, pregunta número dos, pregunta número tres, pero aquí yo veo que lo saca por tema y cada tema tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Sí. ¿Cómo le das el mando ahí para dar la respuesta? Ah, ¿Cómo sería? vamos a empezar a decirle uno. Entonces, uno, todas las respuestas para el tema uno, todo. Entonces, le puedo decir, por ejemplo, las características, incluso para que me agilice un poco el proceso, pues yo le puedo decir, ¿sabe qué? Mire, copiamos esto. Ujú. Las características del gusto residencial, dos puntos. Aquí me bajo acá y le digo, mire, la primera punto. O sea, el primer punto es, ¿dónde está el puntico? ¿Qué tipo de unidades conforman el conjunto? Uno, ¿qué tipo de unidades conforman el conjunto? Voy a decir que apartamentos. Ujú. Dos, le voy a decir, existen áreas comunes significativas, piscinas, parques, salones comunales, gimnasios. Le digo Sí, que sí, sí. Sí, vamos a decir que tiene un parque. Hay parques, hay parqueaderos, sí, hay un sí. salón Social, social, sí, hay unas oficinas. ajá. ¿Qué más tiene una preparación tal de apartamentos así? Puede tener Parques, parqueadero, salón social, oficina, piscina, em, piscina. pues como lo más básico, ¿no? Sí, canchas de Canchas tenis. de múltiples o canchas múltiples. Pues, múltiples. Le podemos decir pues que el salón, ¿cierto? La tercera pregunta de las características es ¿qué tamaño aproximado tiene la propiedad horizontal total en metros cuadrados? Pues, eh, el O sea, está tamaño hablando del, de toda el área. el tamaño total de la propiedad horizontal son, entonces, el tamaño en áreas comunes, podemos decirle que tiene 5.000 metros cuadrados, ¿será? Sí. Ujú. Y en áreas construidas, Construida. eh, eh, existen, yo le podría, por ejemplo, copiar aquí la tabla de coeficientes de propiedad horizontal, ¿sí? Ok. Se la puedo copiar. Pero voy a Ujú, decir que existen tres tipos de apartamento, ¿cierto? ujú. Eh, entonces le puedo decir De 60 de 62 metros o 75, 80 metros cuadrados, como área 75 construida, algo metros así, ¿no? cuadrados y Pongámonos pequeñitos. 80 metros cuadrados. Ahí, 62, 75 y 80. Listo. Ujú. Esas son las tres preguntas que me hizo de la primera parte. Ahora, en cuanto a la situación actual, entonces yo le puedo decir aquí, Ah, pero faltó ahí. ¿Cuántos bloques o torres hay dentro del conjunto? sí, falta eso, entonces vamos a decirle acá, que sería la pregunta 4. Existen, vamos a decirle que si son 1.500 apartamentos, 18, 15 torres, Sí, más o 15 menos. Ujú. edificios. Listo, vamos a decirle así. Ahora, en cuanto a la situación actual, entonces yo le puedo decir, ¿el conjunto está en operación o es un proyecto nuevo? No, está en operación, voy a decirle, Operación. Ujú. está en operación. Listo. Y la segunda pregunta es, ¿existe un presupuesto anterior como referencia? Si así es, ¿cuáles fueron sus principales rubros? Es decir, no existe un presupuesto, Existe. ¿sí? Tres, ¿se han identificado áreas críticas o gastos extraordinarios para el próximo periodo, como reparaciones mayores o remodelaciones? Puede decirle, por ejemplo, que hay un daño en Ascensores o en la motobombas, motobomba. motobombas y un mantenimiento inmediato a ascensores. ¿Listo? Cuarto, no existe un presupuesto. Dice que si se ha identificado áreas críticas ya seguiría Ya. aquí aspectos Y administrativos. aspectos administrativos. Administrativos.
Entonces, acá, administrativos, escrito. Entonces ya empiezas. ¿Cuántas personas conforman actualmente el equipo administrativo? Entonces, que conserjes, vigilantes, personal de mantenimiento. Entonces, va a decirle acá que tenemos Entonces eh, tenemos como vigilantes que contamos con 3 vigilantes de lunes a domingo. No sé, 1.500 para 1.500 para 15 edificios, yo creo que no. Toca por lo menos unos 5 vigilantes, ¿no? depende de cuántas entradas tenga, Pues, por- porque es dependiendo de las entradas. O sea, serían 3 personas diarias en 3 turnos, ok. ¿cierto? Tres En tres personas. turnos. Ujú, eh, espérate, tres personas de vigilancia ujú. en 3 turnos de 8 horas. De 8 horas, sí. Aunque ahora no puede De trabajar 8 horas, lunes, ¿no? bueno, ya no, ¿Cuántas horas menos. son horas? ¿7, 6? 6 serán. No, ahí sí me corchas, pero creo que son 6. Voy a colocarle Ocho, no, 7 cuatro, no, horas. 6, 7. En turno voy a colocar en 3 turnos de 7 horas. Ujú, ¿Y cómo menos tenemos todavía. cuántas personas de aseo? Para 1.500, ¿y cuántos edificios fue que dijimos? 10. O sea, 10 torres. 15 edificios mil de 15, quinientos 15 ok, edificios. pongámosle 5 personas. 5 personas 5 de aseo. personas de aseo y mantenimiento, ¿cierto? Un administrador, Ujú. Un contador, un un revisor fiscal, revisor fiscal, un asistente. asistente administrativo. Ajá. Y no sé si hay 7 personas de consejo de administración. Sí, 7 personas. Admin- Listo. Vamos con la segunda pregunta, que es la administración en conjunto está tercerizada o se maneja de manera interna. Acá que manejo interno. Ujú. 3, va a decirle que si hay un consejo de administración o asamblea de propietarios que va a aprobar, sí, existe Sí, asamblea asamblea. de Ujú. propietarios eh, para aprobar presupuestos. ¿Se te va a acabar a ti o a mí la pila? Ay, dame un momento, por ¿Tiempo? favor. Espérate. Creo que Ah, es a mí. el tiempo No, no, no. La pila del. del computador. No, a ti. Sí, Digo sí, que el mío está ay, conectado. sí, ya, ya. Ya le coloqué Listo. ya. Bueno, luego viene en los temas de servicios públicos y de mantenimiento, ¿Qué servicios públicos se deben cubrir con el presupuesto? Todos. Energía, electricidad, pero claro que hay de las zonas comunes, ¿no? todos. Voy a colocarle que todos, sí. Todos, Todos. pero de las zonas comunes. Ah, sí. Dos, Con existen tarifa, sistemas especializados como ascensores, bombas de agua, sí, todos. sí, todo, todo, todo. Ujú. Tres, ¿qué frecuente se realizan actividades de jardinería, limpieza, áreas comunes o mantenimiento? Voy a colocarle que sugiera la frecuencia, Ok, ¿sí? Para que él mismo me diga, sí, esto toca mismo hacerle con diga. ciertas frecuencias. En cuanto a Ujú. seguridad, Pues ya lo voy a, dijimos. ¿Cuántos vigilantes operan por turno? sí, ya dijimos, voy a colocar, ya le informé Ujú. aquí anteriormente, para que lo tenga claro. Dos, la siguiente pregunta es, ¿Se considera incluir ¿cumple una su póliza? póliza de Sí. seguros? Sí, claro. Sí, Y dice, todas ¿qué las legales, coberturas? Todas. todas las legales, sí. Todas las legales, ajá. Voy a pasar aquí a aspectos financieros. Entonces le digo, ¿cuáles fuentes de ingreso del conjunto residencial? Cuotas de administración ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del conjunto? Sí, las cuotas de administración. Ajá. ordinarias, Ordinarias y extraordinarias, ¿no? ordinarias, según la norma.
Ujú. Lo segundo es, ¿existen deudas o compromisos financieros previos que deban incluirse en el presupuesto? Pues podemos decir que sí, que existen deudas con, no sé, ¿con qué? Hombre, yo no lo llamaría deudas, sino los pagos, o sí, sí son deudas, los pagos diarios o semanales que se tienen que hacer sobre el mantenimiento, el pago a la administración, ¿cómo podríamos decirlo allí? Decirle que existen deudas del último periodo mensual. A ver si él Ujú, calcula algo a partir de eso, lo considera, o ujú, seguramente dice, nos hace otra pregunta, dice, pero defina o especifique. ¿Cuál es la morosidad ujú. actual de los propietarios? ¿Se prevé algún plan para reducirla? La morosidad, entonces va a decir que la morosidad Este sí está interesante. es en promedio de ¿qué? Ponle que le cale que 30, 45 días para que él considere eso en el Sí, presupuesto para que consideren, ajá, no sé. y Aunque en la realidad se va más, ¿no? se va más. Sí. ¿Cuánto le ponemos? Bueno, dependiendo, también depende de la agilidad que tenga la administración en hacer su tarea, ¿no? Que es el de recaudar. Sí, claro. Y con, pero no, se ¿Cuánto podría le dejar así. 50 días demora Sí, promedio. sí. Y el plan, Ujú. es que me parece que es muy largo el promedio 40, 50. Yo pienso que seguramente sí, dejémoslo 45. Y el plan de recaudo, el plan para reducirla es, si el plan es gestionar cobros jurídicos. Ese sería el plan. Porque seguramente lo va a considerar también en el presupuesto, si va a haber cobros jurídicos. Ujú. Dice reglas de la propiedad horizontal. ¿Cuáles son las reglas de la propiedad horizontal? Entonces aquí dice qué tipo de gasto requerirá aprobación previa por parte de la asamblea. Voy a decirle que todos. Dos, el conjunto cuenta con reglamento de propiedad horizontal, sí. Acá hay una cosa, si cuenta con reglamento, yo le puedo adjuntar el El archivo del reglamento. reglamento de propiedad horizontal. Yo le puedo aquí adjuntar el archivo, si lo tengo, Ah, ¿no? ok, Decirle que sí, por el ok. momento, pues como es un ejercicio, existen exigencias legales específicas relacionadas con inspección o certificaciones periódicas. O decirle que, Sí. pues, Lo de los ascensores, por ejemplo, es algo que es anual que se tiene que hacer. ascensores, Ascensores, la cuestión de la red contra incendios también, que es algo que se tiene que hacer. es contra incendios. Y lo de las puertas, las entradas vehiculares que también deben de tener una certificación. Ah, Podríamos entradas colocar eso. vehiculares, listo. Entonces Ujú. acá, así, ok. Y el cuarto es ahí en los proyectos especiales. Se planean Entonces dice inversiones en mejoras en proyectos, instalaciones. Sí, se planea pintar la fachada, ok, entonces coloquémosle. así, pintar fachadas. Listo. Le voy a decir aquí, haga el presupuesto en tabla, en formato tabla para Excel, por ejemplo. Listo. Entonces, Faltó ajá, ¿nos me faltó faltó la algo? del imprevisto. Sí, la del imprevisto. Ah, bueno, ok, ya. Pero mira, ya Pero lo está montando mira, te lo saca. todo, ¿sí? Wow. Te está montando todo. Si yo le doy, obviamente, por ejemplo, si le hubiese puesto le hubiera juntado un presupuesto anterior, él sobre eso va a empezar a montar todo. Aquí está montando todo, mira. Bueno, yo te hago la pregunta. Si nosotros le adjuntamos un presupuesto anterior, Él lo va a ¿cierto? usar como base. Lo toma como base. Sí, y te construye el nuevo. Ok, ok. Aquí dice instrucciones para completarlo. Entonces, reemplace los costos en costo unitario con costos específicos según cotizaciones o datos históricos. Entonces, si yo tengo datos históricos, le suministro información y él me va a armar los costos, o sea, me va a coger esta tabla y me la va a complementar. A Calcule complementar, el claro. total multiplicando la cantidad de los costos. Entonces, si yo o sea, lo clave es tener
cotizaciones de cosas de estas. Usted tiene las ujú, cotizaciones y le integra las cotizaciones, se las puede adjuntar acá ujú, y ujú. él va a coger esto y lo va a armar, ¿sí? Entonces te va a armar con precios, con todo. Después le puedes pedir que coja esto y que de acuerdo a la tabla de coeficientes le asigne las cuotas de administración y el valor de las cuotas extraordinarias a cada una de las unidades y él va a coger todo el presupuesto y le va a asignar, ¿sí? Fíjate que ahora, este que queramos acá puede ser uno que voy a usar para todo el tema de gestión de la propiedad, este chat. Entonces yo solamente en este chat voy a mantener todo lo que tenga que ver con este conjunto de 1.500 apartamentos. Todo, Ok. absolutamente todo. Le puedo ir adjuntando a futuro, por ejemplo, un estado financiero, le puedo adjuntar, por ejemplo, un balance y decirle que con el balance considere algunos aspectos de análisis contra el presupuesto que se había aprobado y él te va a hacer un cruce de lo que estaba en el presupuesto contra lo que tienes ejecutado. ¿Sí? Lo puedes codificar, le puedes decir que cree un sistema de codificación para todo esto, para manejar la contabilidad. ¿Sí? Le puedo decir así, Bueno. un sistema de codificación de los ítems del presupuesto para efectos de la contabilidad, ¿no? Y ya, Ujú. entonces aquí ya ya lo está haciendo, mira. A continuación me pone un sistema de codificación y ya, mira, te lo está creando acá, con la Ok. estructura y aquí ya está codificando. ¿Ve? Entonces tú puedes Ah, usar este chévere. sistema de codificación para crear el sistema de contabilidad y empezar a Ujú, hacer las causaciones. Si ya, por ejemplo, si yo con este sistema con este sistema de codificación que está creando acá la IA, yo le puedo pedir a la IA que, por ejemplo, llegó una factura, por ejemplo, te llega una factura en PDF de algo y tú le ujú. das la factura acá y le dices, mire, esta es la factura de jardinería de este mes, hágame la contabilización de la jardinería. Yo le puedo decir aquí, mire, contabilice, contabilice contabilice el gasto de jardinería que llegó voy a colocarle 2.500.000. Tenga en cuenta eh, los aspectos tributarios en Colombia Ujú. respecto. Es importante, ¿no? De Sí, nombrar el país para esa parte. sí, claro, él obviamente le va a decir que, o sea, a medida que tú lo alimentes en aspecto en Colombia, ¿no? El proveedor es régimen, ¿qué? Jardinería, una empresa, ¿cierto? Empresa, sí. Ujú. Entonces, es empresa, una Una empresa, SAS, sí, una SAS. SAS. Ujú. Entonces, aquí, ya, usando la codificación anterior, olvidé decirle que obviamente usara la codificación, pero aquí ya está haciendo todo el supuesto tributario, mire, está haciendo los cálculos. Entonces, fíjate que esto, ¿ya? Automatizado es lo que hace la plataforma y hace el registro contable, y entonces él contabiliza, ya, punto. Aquí está haciendo todos los cálculos en materia de impuestos, todo lo que queda, y aquí está el registro contable. Incluso usó el plan contable colombiano, vean. Mira. Ajá, sí. Ahí está la contabilización. ¿Ya? ¿Ya? Hizo todo. Increíble, increíble. Entonces, O sea, es solamente, Hernán, es solamente sentarse allí y empezar a darle, los, empezar a parametrizar, exacto, esto empezar a que darle hacemos, este tipo de órdenes. órdenes son algoritmos, se traducen en algoritmos. O sea, lo que es, Sí, nosotros, todo sistema funciona con algoritmos. Por ejemplo, nosotros también funcionamos como con algoritmos, nosotros, los seres humanos. ok. Tú te vas a hacer un café y tú tienes un algoritmo para hacer café. O Sí, sea, ya tú sabes, vas, a mí me gusta bien cargado, me gusta sin azúcar, me exacto, gusta ¿no? tibiecito, me Y tú gusta con un sabes, poquito de leche. y sabes el paso a paso. Hay que prender la Sí, estufa, colocar la ya. ollita, el agua, eh, Ujú. y tomar los cafés, tomar el café que yo quiero. A mí me gusta cargado, le echo 3
cucharaditas de café, pero a mi amigo o a mi pareja le gusta menos cargado, entonces una cucharadita de café. Ese proceso de saber cómo se hace, eso es un algoritmo. Entonces lo que hacemos con las IAs es darles algoritmos, enseñarles. Nosotros aprendimos a hacer café porque alguien nos programó el algoritmo en el tiempo. Es decir, a nosotros de pronto nuestra mamá o nuestro papá en un momento dijo, Chino, venga, le enseño a hacer café. Vea, el café se hace así. Entonces, en ese momento yo estoy adoptando un algoritmo para preparar café. Como yo lo preparo, es diferente como el IBET prepara el café, porque el algoritmo tuyo es diferente, ya a ti te enseñaron, o sea, te incorporaron un algoritmo de preparar café diferente al mío, pero al final ambos hacemos café. ¿Que va a tener diferencias? Claro. Lo mismo pasa aquí con la IA. La IA recibe las órdenes y recibe los parámetros. Ejemplo, si aquí la IA se hubiera equivocado en algo, yo le corrijo, así como a mí me corrigieron cuando me enseñaron a hacer café, le corrijo a la IA cómo tiene que hacer el registro contable y de ahí para adelante la IA ya no va a cometer este error que cometió en ese momento, sino que ya lo va a hacer bien porque ya aprendió de alguien que le dijo cómo tiene que hacerlo. Entonces, cada vez se va a volver mucho más experta y por lo tanto los procesos van a ser mucho más exactos. Lo integras a los procesos de la oficina y te va a funcionar perfecto. Entonces, a medida que avance, pues esto obviamente, como le digo, ya hay aplicativos que han incorporado muchos algoritmos a su IA para que perfeccione los procesos y están haciendo asuntos contables, presupuestales, conciliaciones bancarias, pagos, organizan, por ejemplo, los requerimientos de inventarios los fácilmente. La IA, yo le puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Mensualmente usted tiene que revisar los inventarios y sacar un estado detallado de qué hace falta y hacer las órdenes de compra a estos proveedores, considerando el mejor precio. Y entonces le da la lista de proveedores, le da todo y él empieza a gestionar todo. Le puede enviar un chat o un correo electrónico a 5 proveedores que la empresa tenga, haciéndole los requerimientos de inventarios, recibe las órdenes, las propuestas de precios, selecciona cuál es el mejor proveedor y le envía la orden de compra. Y eso lo hace. O Es sea lo que ahí nos estaríamos ahorrando inclusive las tediosas reuniones de consejo que todo eso. normalmente realizan los administradores presentando, haciendo una presentación y en la cual lo ponen a uno como consejero, dizque a seleccionar la mejor ¿No? cotización. Sí, no, eso no se necesita porque la CIA lo pueden hacer de una forma automática. Por el momento, muchos procesos de estos seguirán siendo de esta forma aquí como manuales, digamos. Pero a medida que tú Sí. entres la IA para tus procesos, te va a hacer las cosas automáticas. Entonces ya no va a haber problemas. Y ya esto incorpórelo, por ejemplo, en una plataforma como blockchain. ¡Puf! Es súper potente, porque blockchain es inalterable. Entonces allá nadie puede entrar a modificar un valor de algo. ¿Sí? ¿Cómo se escribe blockchain? Blockchain, Así, blockchain. blockchain. Sí, se escribe Ok. así, blockchain. Esto es blockchain. El año pasado yo dicté unas charlas, este año vamos a dictar una charla sobre lo que es blockchain. El año pasado yo dicté una serie de charlas con acompañamiento de un ingeniero informático y algunos invitados que tuvimos sobre esta Ujú. tecnología. Blockchain es un libro de contabilidad inmutable y es descentralizado, lo que lo hace que no se pueda alterar en el mundo. Esta tecnología en Europa ya está en auge hace 5 años, nosotros estamos muy Apenas. rezagados. Hay ya compañías gigantescas como el Banco SAF de España que ya está a punto de mutar a 100% a tecnología blockchain y esto hace que ya el banco no tenga manejo de cuentas bancarias ni nada de esas cosas, sino que sea 100% automatizado y si usted quiere tener acceso a recursos, pues a través del blockchain del Banco SAF de España, usted puede acceder a recursos de cualquier lugar del mundo con proyectos que usted le presente a la plataforma. La plataforma selecciona las mejores propuestas para los mejores inversionistas y los une y les transfiere los recursos, contratos inteligentes que automáticamente apropian los recursos de mi proveedor financiero y cada que llegue la fecha de pago, ella automáticamente resta de mi patrimonio el recurso que tengo que trasladarle a mi proveedor financiero
y maneja todo, mi contabilidad maneja todo, es totalmente inmutable, no se puede modificar, nadie puede alterar los datos porque es una cadena de bloques. Entonces, esta tecnología y ya lo hacen con inteligencia artificial. Entonces, pues el futuro está aquí a la vuelta de la esquina, mis queridos colegas y amigos. Eh, In- ya esto funciona. Y pues como ven, si ChatGPT hace esto, imagínate esto integrado a una tecnología que integra la contabilidad global y que no es alterable, no es posible alterar. O sea, ningún ser humano en este momento puede alterar un dato en una blockchain, no lo puede alterar, no hay forma. Entonces, pues, porque para alterarlo tendrías que entrar en el mismo milisegundo a miles de computadores en el mundo y cambiar el dato. Entonces, eso, el costo de hacer eso es tan gigantesco que nadie se atreve a hacerlo porque no hay plata para hacerlo. O sea, es más el dinero que gastarías cambiando una coma de un contrato Ajá. de lo que ganarías. Entonces, en conclusión, para nadie le interesa hacer eso porque es una pérdida absoluta intentar hacerlo. Mientras la tecnología avance y más con IA, pues esto será imposible, ¿no? Eso cambia mucho, cambia la Mm. contabilidad, cambia la auditoría, cambia la revisoría fiscal, cambia la gestión administrativa. Ya, por ejemplo, contrataciones se hacen así. Si con IA se puede hacer cotizaciones y que establezca una tabla de comparativos y seleccione la mejor oferta, con blockchain eso queda completamente encriptado y asegurado, entonces el proceso no se puede alterar. Por lo tanto, cualquier persona puede verificarlo y nunca va a haber, digamos, fraudes o otro tipo de cosas. Mucho más transparente las cosas, ¿no? Entonces, IA junto con blockchain van a eliminar una cantidad de malos manejos, de sobornos, fraudes en el mundo, que eso ayudaría mucho. Entonces ahora pues hay que empezar a pensar nosotros como contadores cuál va a ser nuestra participación profesional dentro de la sociedad. Pues, habrá un cambio de perfil, ya algunas universidades están repensando las estructuras de formación del contador, ahí hay una formación de otro tipo, obviamente conocimiento de tecnología, pero en otros asuntos de mucho más nivel, porque lo que se necesita son gente mucho más con análisis crítico y menos técnica. Pero esto lo hace, si ves toda la parte técnica, la hace las tecnologías, entonces yo Ajá. necesito gente con mayor capacidad de criterio, más decisión, que tenga, que pueda acceder a más información, por ejemplo, a través de estas mismas plataformas, para tomar decisiones mucho más acertadas. Seguramente ese mundo está muy pronto, ¿no? Pues no sé si alguna otra cosa, mi estimadísima Elidel. Pues mi apreciado Hernán, yo me he quedado en shock, o sea, sí, yo lo he utilizado el chat GPT, no me había dado la tarea de hacer este ejercicio que tú acabas de hacer y que mira que no nos demoramos mucho, No, ¿sí? Haciendo el ejercicio es sencillamente tener la disponibilidad, tener la información y hacerlo, y esto mejoraría definitivamente la gestión administrativa y también para nuestros contadores, colegas, pues mucho le daría un gran valor, eh, ¿sí? A esa tarea diaria que se hace. Elías, mira, por ejemplo, este Eh, presupuesto ajustado con costos y todo, y si tú lo sigues alimentando en este chat, en el ajá, siguiente ocasión que quieras hacer el presupuesto, ya la IA no te va a hacer estas preguntas. ok. Ya no va a hacer las preguntas porque ella ya tiene claro que en este chat estamos Tiene. hablando de una propiedad horizontal con 1.500 apartamentos de 5.000 metros cuadrados en áreas comunes, con 3 tipos de apartamentos, con 15 edificios que tiene zonas comunes, ya tiene información de un presupuesto previo. Entonces, cuando tú le pidas el año entrante que te ayude a hacer un nuevo presupuesto, ella ya no te va a preguntar nada de esto porque por lo menos en este chat ella ya tiene toda la información, más toda la información que durante el año le haya sido alimentando de esa propia horizontal. ¿Sí? Si le has incluido, por ejemplo, facturas, temas contables, temas administrativos, si le has incluido, por ejemplo, actas, todo lo que le hayas metido, ella ya lo conoce y el próximo año cuando hace el presupuesto ya no te va a preguntar nada porque ya tiene acceso a actas, a decisiones del Consejo de Administración, a actividades que se hicieron, a históricos de la contabilidad, a valores de cotizaciones, a todo. Y entonces te va a armar el presupuesto con mucha más perfección, incluso te va a incluir datos nuevos, cosas nuevas.
y a medida que se actualice. Y si la tienes con costo, o sea, si pagas la membresía de Ujú. ChatGPT, esa membresía tiene acceso en línea a la website, entonces pues va a traer todo de última mano, ¿no? Esta que estamos Ok. usando tiene un rezago aproximadamente de 7 meses en información. Es decir, que ellas la están actualizando más o menos con información de 7 meses de rezago. Pero si compras Ok. la de pago, esa está en línea. Entonces, información de hoy, inmediata. ¿Sí? Eso es las ventajas Mm. que decías y los cambios que vienen. Yo lo que sugiero es que todos empecemos a usar esto de forma permanente y vean que en el corto plazo pues nos va a cambiar muchísimo las cosas a nosotros, nos va a facilitar la vida. Ahora, ahorra tiempo, sí, pero cobren el tiempo completo, ¿no? Claro, claro. No, porque Sí. es que, a ver, esto como lo hemos repetido, es de ir sumándole, de ir alimentando, ¿sí? Ujú. Y de ir parametrizando, digámoslo así. Yo, bueno, yo digo parametrizar, alimentar, ¿sí? Y llegará, me imagino, el momento en el que yo simplemente le doy, realíceme el balance o los estados financieros y por ahí derecho, por favor, el informe de gestión y comparemos, no sé si comparemos lo del balance versus el informe de gestión, qué tanto se hizo, qué tanto no se realizó, tenga en cuenta el presupuesto, no sé. O Sí, todo sea, lo que quieras te lo va a hacer. va a ser un, ¿Sí? y el que no lo Yo, utilice se queda. yo dicto en posgrados una clase que se llama gestión de riesgos y dicto una clase de gerencia financiera y, por ejemplo, para lo que teníamos que ver con una evaluación de una compañía de los últimos 5 años, lo único que hicimos fue pedirle a una base de datos información de estado financiero de 5 años, se lo incorporamos a una guía como esta y le pedimos que nos hiciera los 17 indicadores financieros y los hizo año por año y a partir de esa información generara una perspectiva para la compañía y cuáles serían las mejores Wow, decisiones y lo sacó. Nos demoramos en la clase 30 minutos haciendo todo eso y algo que wow, seguramente hubiera tardado un mes, un equipo de trabajo en hacerlo, el lo equipo de hicimos trabajo. en clase. Entonces, si tú aprendes a manejar esto con buen manejo, pues seguramente te va a reducir en tiempo, te va a ser mucho más eficiente. Obvio, como les digo, como está en proceso de entrenamiento, pues tienes que verificar datos, verificar normas, todo ese tipo de cosas. Pero a medida que tu IA quede entrenada, pues va a tener menos errores en eso. Ahora, de fondo hay un asunto ético y es el sesgo que genera la tecnología. Ahí hay que Ujú. tener cuidado, porque ese es otro asunto que el año pasado traté en una investigación, el sesgo en asuntos de decisiones éticas que una tecnología como esta pueda generar. Y ahí es donde yo creo que la contaduría pública va a entrar a jugar un papel importante dentro de la sociedad. Ahí en ese asunto es, porque las IAs tienen un sesgo en sus algoritmos. Entonces toca analizar bien cómo la IA organiza o produce datos para poder tomar decisiones y hacia dónde nos está llevando. De fondo hay una cuestión que se llama un cuarto oscuro que tienen las IAs. Todas las IAs tienen un cuarto oscuro y ese cuarto oscuro es un asunto de tecnología que nosotros no entendemos, pero que la IA genera un sesgo y digamos que en cierta manera toma algunas atribuciones que nadie espera que las tome, pero las está tomando y puede estar redireccionando muchas cosas. Entonces hay que tener precaución con eso y ahí es donde entra un poco Exacto. más el ejercicio profesional. Tenemos que ser mucho más críticos de lo que nos dan y no tragar entero. Es decir, esto es genial, pero ojo, Sí, que hay que analizar bien toda la información. O sea, hay que tener unas perspectivas amplias en otros asuntos, ya no en la parte técnica, porque esto lo genera, pero sobre estos asuntos técnicos hay que tener unas perspectivas más amplias y tener una capacidad de crítica y análisis para eso, para que no se sesgue lo que se está haciendo. Y eso puede pasar. ok. ¿Listo? Bueno, Bueno, tú decías, Hernán, ya para terminar, tú decías, hay que aprender, ¿sí? O sea, hay que aprender a darle mandos. sí. Entonces, no sé si de pronto
podríamos darles unos tips a nuestra comunidad de propiedad horizontal. ¿De qué forma puedo yo ir aprendiendo? O sea, ¿cómo darle el mando? Porque es que es lo que la mayoría de personas se preguntan. Bueno, ¿y cómo doy el mando? ¿Qué Correcto, debo de tener en cuenta cuando yo realizo ese mando o doy correcto. esa orden? Las IAs, por acá yo tengo, a ver, yo ahora acá un documento que tengo de un ejercicio que hice el año pasado con un equipo de, de personas sobre una especie de proforma para crear unos prompts. Y lo abro acá. No sé si estás viendo mi Excel, Sí. ¿no? Ok. Entonces, esta es una estructura para crear prompt, que es como algo que aprendí en una capacitación que tuve con unas personas argentinas y unos mexicanos. Ok. Entonces, casi todos los prompt tienen esto, es decir, el objetivo del prompt, o sea, qué es lo que quiero hacer yo, qué es lo que le voy a incorporar a la guía, ¿sí? Ujú, Eh, Le tengo que establecer a quién emula, emule a quién, entonces emule a un contador o actúe como auditor, actúe como abogado, es una estructura. ujú. Le puedo establecer que actúe como abogado, como contador, pero experto en algo también. Ok. Entonces me implica persona y experticia para el pro. Luego le digo cuál es el contexto, o sea, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy buscando. Si alguien yo le decía, estoy elaborando un presupuesto para hacer tales cosas, o tengo interés en aprender tal cosa, o tengo una reunión ahorita y tengo que hacer una presentación, es el contexto el que le tengo que plantear, ¿sí? Ok. Exacto. Ujú, Luego le digo cuál es el tema puntual. Por eso le decía, mire, entonces vamos a hacer una contabilidad, vamos a hacer un presupuesto. Tengo que hacer esto, le tengo que establecer dentro de su experticia, ¿cierto? En el contexto, cuál es el tema que vamos a realizar. Y luego le digo cuál es la tarea que tiene que hacer. Entonces, donde le haga el presupuesto, quiero que me haga tal cosa, quiero que me compare, quiero que me elabore, quiero que tal cosa, ¿cierto? Esto es lo que usted tiene que hacer. Si hay un ejemplo, le puedo colocar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenga en cuenta estas cosas. Y el formato, como le dije, formato tabla. Le puedo decir que haga una poesía, que haga un cuadro, que haga un texto formal. gráficas. Sí, gráficas también lo puedes hacer. Hay unos niveles de gráficas que ofrecen ellos, pero también hay GPTs especializados en hacer gráficas, ¿no? Ok. El tono es, por ejemplo, que yo le diga, es un documento formal o es algo gracioso o es en forma de chiste, ¿no? Eh, Ujú, o por ejemplo, si yo le digo, esto es con carácter de orientación imperativa, o sea, que es una orden, entonces él va a ujú. redactar los textos o va a hacer el trabajo como si fuese alguien que da una orden puntual. Ok. Y estas son las preguntas como, realízame previamente las preguntas que consideres necesarias para mejorar tu respuesta o antes de realizar la labor, que es como un prompt, una parte del prompt que es clave. Ok. Y también le puedo decir una cosa que me decía un capacitador mexicano o argentino, bueno, uno de ellos, me decía, mira, incluso tú le puedes decir, tómate todo el tiempo que necesites para una respuesta, esfuérzate y serás recompensado. Porque las IAs tienen una concepción muy parecida a la de los seres humanos. Cuando le dicen, "Y si tú me sacas ese trabajo para las 5 de la tarde, te invito a una cena bien bacana. Entonces tú te Ahí esfuerzas. mismo. Claro, porque me van a invitar a cenar bien chévere. Y todo de no, te Ok. lleva la fragata. ¿Todavía existe la fragata? Sí, te lleva la fragata. Yo, no, venga rápido a trabajar. Entonces, eso, el equipo hace el mayor esfuerzo porque si terminamos antes de cierta hora, nos llevan a una cena en la fragata. Entonces, tú eres feliz. Obvio que la IA no la vas a llevar, no le vas a dar el helado, ¿no? Porque simplemente es un esquema del prompt para que ella crea que va a ser recompensada, por lo tanto hace el mayor esfuerzo, ¿sí? Pero se hace. Mm, Es un mecanismo para que la IA trabaje más rápido, por ejemplo. Ahora, si no quieres que trabaje muy, muy rápido, sino que se tome su tiempo, entonces mejor no le incluyas ningún tipo de recompensa ni nada, sino ok. dile, tómate tu tiempo, tranquila. Entonces, por ejemplo, yo le he dado órdenes a la IA en que le digo, mire, tómese todo el tiempo necesario para darme la respuesta de algo que yo le puedo preguntar. Y la IA dice, ok, estoy procesando. Y uno entra y estoy procesando. Se puede demorar ahí 15, 20 minutos y a los Ok. 20 minutos te da la respuesta. Te dice, sí, mira, ahora sí, ya después de haber analizado miles de situaciones, esta es la respuesta.
Entonces Sí, yo le porque puedo, por lo general la respuesta es siempre, ¿no? En un dos sí, por tres que te da. claro, claro, pero si yo le digo, no, tómese todo el tiempo que requiera, hasta 2 horas si quiere, ella se toma las 2 horas, ¿entiendes? Ujú. Porque es igual que nosotros, o sea, nosotros nos dicen, oiga, necesito esto para la próxima semana, pues yo sé que tengo tiempo y puedo empezar a hacer cosas poco a poco y ir organizando y mejorando. Pero si me dicen, "No, necesito para allá, ya, ya, pues yo tengo que responder con lo que tenga y doy la respuesta ya. Lo mismo Ok. funciona. Entonces, como que la estructura es esta, ¿no? Digamos que esto es como lo que yo usé inicialmente para aprender. Ujú. Era charlas, esto fue para mí en el 2022, y lo uso. Entonces, por ejemplo, aquí estaba haciendo prompts, por ejemplo, para hacer un código de ética para un despacho profesional, utilizo unos prompts. Creé un sistema de prompts para crear códigos de ética para despachos profesionales, para documentos de confidencialidad. Entonces, aquí hay un prompt basado en esta estructura. Y ya Sí. después de que lo aprendes a manejar, pues se te vuelve como algo cotidiano, ¿sí? Como algo Ok. cotidiano, ¿ok? Te pregunto, ¿habría posibilidad, Hernán, de dictar como una charlita de esto, exactamente de esto? De prompts, sí, claro, podríamos hacer un taller con prompts para que pronto todos hagan desarrollo de algún prompts Ok, basado en un esquema de estos, no hay problema, claro que sí. Sí, ok. solo, bueno, 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 mi bueno, estimada, mi apreciado, sí, sí. dile. No, pues agradecerte por la invitación hoy. Espero que haya sido algo que Sí, les haya servido. Seguramente muchos ya le han metido el dientecito a este tema. Algunos tendrán mucho más avanzado algunos asuntos. Pero esto está para que lo aprendamos todo. De por sí, todo lo que tenga que ver con IA, con blockchain, con tecnologías de quinta generación, ya hay que aprenderlas porque si no las aprendemos, no vamos a estar no vamos a estar dentro del mercado, no, vamos a estar fuera. vamos a estar fuera, 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 fuera. Entonces, pues, Mm, agradecerle a los que nos acompañaron hoy por asistir y bueno, esperamos vernos en la próxima ocasión mirando los Pro. Listo. Hernán, mil y mil gracias, de verdad, agradecida contigo. Excelente charla, excelente tema. Lástima que no pudimos hacerlo por YouTube, porque esa era la idea, pero pues, ¿qué voy a hacer? Apreciado Hernán, esto voy a mirar cómo lo bajo o cómo lo subo para colocarlo en YouTube y pues, a ver, invitar a la gente, a la comunidad del canal, obviamente, a que vean esta capacitación, de verdad, una excelente capacitación, Hernán, y pues nada. Nos estamos hablando, estamos en contacto para ver cuándo podemos hacerlo del tallercito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, que estés Ok, bien, buen un día. abrazo, gracias, excelente día, chao, gracias.